Bien, estamos con el ministro de Ganadería, Fernando Matos. Matos, muchas gracias por haber aceptado venir hasta acá. Bueno, ¿con qué expectativas se llega a esta Expo? Y bueno, ¿qué representa también para el ministerio? Es un ministerio que, bueno, que tiene mucho que hacer por el ambiente y que también siempre está ahí como en la mesa de negociación, ¿no? Bueno, en esa, digamos, dicotomía que a veces se presenta entre productividad y ambiente. Bueno, en realidad no tiene que haber dicotomía porque nuestro ministerio trata los temas ambientales desde su creación hace ya 87 años. Entonces, todo lo que es producción agropecuaria ha venido y tiene que estar vinculado a lo que es el cuidado de los recursos. Por más que siempre hay cuestiones a corregir, a mejorar, cambia la terminología, cambia el enfoque, pero en varios aspectos el Ministerio de Ganadería ha sido la garantía de cuidado del suelo, de cuidado de los cursos de agua, eh, pero lógicamente que tenemos ahora un trabajo conjunto en función de que esta administración le ha conferido al Ministerio de Ambiente un rango ministerial y por lo tanto hay una serie de trabajos, pero no debemos desarrollar esto en una especie de enfrentamiento entre lo que es productivo y lo que es ambiental, porque en definitiva no hay producción sin ambiente, pero tampoco hay ambiente sin producción. Nosotros querer imaginarnos un mundo prístino, intocado con la naturaleza, bueno, pero ¿de qué va a vivir la gente? Nosotros somos un gran actor en la producción de los alimentos y lo tenemos que hacer en forma responsable, en forma sostenible, manteniendo los recursos, cuidando el suelo, cuidando el aire, cuidando los cursos de agua y tratando de que los efectos de la producción sean cada vez menos contaminantes. Y en ese sentido es un trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de Ambiente, donde muchas veces hay una visión extremadamente inclinada al cuidado del ambiente, y cuando digo que es extremado, como todo lo que es extremo, no es tan bueno, porque en definitiva se busca en esa filosofía de que la producción es dañina hacia el ambiente, y no siempre lo es, de querer colocarle restricciones al proceso de producción. Yo soy agrónomo, eh, soy productor de toda la vida, cultivamos el amor por la naturaleza y por el cuidado, pero también con el sentido de la responsabilidad, que nosotros somos un país productor de alimentos y de fibras que el mundo necesita para justamente generar los ingresos que el país requiere a efectos de cumplir el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. Es decir, dejar una naturaleza intacta es algo que es impensado. Entonces tenemos que buscar justamente los equilibrios entre estimular el proceso productivo manteniendo los aspectos del ambiente. Todos aquellos que somos productores, que venimos de generación en generación, tenemos eso muy claro, porque en definitiva recibimos la tierra de nuestros ancestros y lo tenemos que transferir a nuestros descendientes de una mejor manera de lo que le hemos recibido. Por lo tanto, eso está inserto dentro de lo que es la filosofía de la producción en su gran mayoría, pero lógicamente que no todos compartimos esos criterios, esos valores, y tenemos que trabajar cada vez más para generar esa conciencia entre los ciudadanos y entre los productores. La semana pasada se creó, tuvo media sanción el proyecto de delitos ambientales. Eso al sector, ¿cómo lo vive? Es algo que apunta más a lo industrial, ¿no? Bueno, todas las cuestiones me parece que es mucho mejor ir por el lado de la conciencia y no por el lado de la sanción. Si nosotros permanentemente estamos amenazando con aspectos ambientales, cuando no se adoptan criterios justos y claros, lo que nosotros estamos incorporando es una incertidumbre. Entonces tenemos que ser muy asertivos en lo que son las reglamentaciones que buscan defender el ambiente, pero que muchas veces pueden generar en forma indirecta factores de incertidumbre, porque si nosotros estamos sujetos ante un eventual daño involuntario al tema del ambiente y la reglamentación es excesivamente sancionatoria, a mí me parece que no es ese el camino. Nosotros tenemos que sí trabajar en la generación de conciencia, obviamente que hay un límite donde la sanción tiene que estar. Y hay que ver un poco la magnitud, porque también decir, bueno, el delito ambiental es un delito penal y puede llevar
a la privación de libertad, en algunos casos puede ser razonable, pero en otros casos me parece que es absolutamente exagerado. Por eso que la norma tiene que estar acompasado dentro de reglas claras y que den señales a la sociedad, pero tenemos que trabajar mucho más en la generación de conciencia y no en la amenaza que pueda sobrellevar una determinada norma, solamente colocando el delito ambiental en una posición de privilegio en nuestro cuadro sancionatorio. La última, ¿cómo evaluás el rol del Ministerio de Ambiente bueno, en esa necesidad de articular estos intereses, ¿no? Y estos lugares distintos desde donde se contribuye al desarrollo del país? No, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y toda esta exposición habla a las claras que hay un camino hacia la generación de una mayor conciencia ambiental en todo lo que hacemos, porque no es solo lo productivo, acá también es el día a día, los hábitos de consumo, cómo procedemos en la deposición de residuos. Hay un tema de conciencia en la utilización de los materiales que en el día a día hacemos costumbre, ¿no? como la bolsa plástica, todo ese tipo de cosas. Me parece que hay todo un trabajo general de conciencia donde muchas veces se pretende estigmatizar a determinado sector cuando en definitiva el propio ciudadano en el día a día, cuando tiramos la cadena estamos contaminando, ¿no? No hay otro remedio. Bueno, tenemos que hacerlo en forma razonable, en forma de utilizar con criterio el agua, donde los residuos debieran estar clasificados. A nosotros nos da bastante dolor cuando vemos que el sistema de recolección de residuos en el Uruguay realmente deja mucho que desear si lo comparamos con otros países. Pero se inicia por la propia conciencia dentro de la propia casa de uno. Cuando uno tira todo en el mismo tacho y tira al contenedor, donde estamos perjudicando con esta la posibilidad de reciclar o de recuperar ciertos residuos, a mí me parece que todo esto es un trabajo que por el lado de la educación tendremos que ir para generar justamente mucho mayor conciencia. Y eso está en el campo de la vida urbana, de la vida rural. Hay mucho por hacer a nivel rural, porque en definitiva lo que hemos visto es que el plástico cada vez avanza más en el campo natural, y eso es un tema de preocupación para nosotros también. Y no son cuestiones del día a día de la actividad productiva, son cuestiones de la costumbre. Las botellas de refresco de agua mineral que encontramos en el medio del campo o en los cursos de agua cada vez son más frecuentes, y eso también son cuestiones que debemos replantearnos como sociedad, de qué manera podemos hacerlo, de la misma manera que la recuperación de todos los envases de los productos que el sector agropecuario utiliza, y que debiera haber una conciencia mucho mayor para poder clasificarlos y poder redireccionarlos a lo que son sistemas de recuperación a efectos de reducir los factores de contaminantes. No sé si quiere agregar algo más, ministro, algún tema que no haya preguntado. No, siempre hay mucho por trabajar. Creo que lo importante, y creo que es una característica diferencial del Uruguay, que los ministros de Ambiente y de Ganadería se hablan, se dialogan, trabajan juntos, los equipos técnicos también, no hay una confrontación como hay en otros lugares, pero siempre tenemos que llevar las cosas dentro de un sentido común. No podemos ir de ninguna manera a los extremos porque, como dije, no hay posibilidad en un país como el Uruguay de tener unas restricciones de carácter ambiental que sean un factor inhibidor de la inversión y del crecimiento de la producción agropecuaria, que sí debe mejorar en el aspecto de la conciencia y de la mejor sostenibilidad de los procesos productivos. Muchísimas gracias, ministro.